Señoras y señores, en primer lugar, es muy emocionante que los organizadores de este congreso hayan dedicado a la memoria de Isaiah Berlin, el gran maestro liberal en el siglo XX, esta última mesa redonda. Yo lo conocí y hacia 1981 tuve el privilegio de entrevistarlo y le pregunté por qué había fracasado en Rusia el liberalismo. Y me dijo, porque los intelectuales, los artistas, los hombres de la cultura liberal eran una minoría y porque la mayoría era la famosa inteligencia rusa, tomaba las ideologías, en particular la ideología del marxismo revolucionario, del socialismo revolucionario, con su componente de intolerancia y de violencia, la tomaba con fervor, pasión religiosa y con un odio ideológico. Bien, yo pensé entonces inmediatamente que América era con palmeras. Y con palmeras porque Cuba y América Latina también secuestraron la imaginación y el fervor ideológico de varias generaciones de latinoamericanos que vivieron y viven aún esa ideología con un odio teológico. Y ahora es el socialismo del siglo XXI el que pretende tomar esa posición. Bueno, queda claro que en Venezuela el mundo de la cultura, artistas, escritores, intelectuales, humanistas, universidades, son críticos del socialismo del siglo XXI o del así llamado socialismo del siglo XXI, porque saben que es una máscara de la monocracia chavista. No creen en esa ideología, la critican, la ponen en entredicho, la juzgan, y la cultura de Venezuela, o la cultura que mayoritariamente se respira en Venezuela, en sus universidades, en su academia, en sus artistas e intelectuales y escritores, no me cabe la menor duda, es una cultura de la que Isaiah Berlin estaría identificado y orgulloso. La paradoja es que en otros países de América Latina, el mío propio, un sector muy importante de la cultura, del aparato cultural y aún académico, es precisamente antiliberal y sigue simpatizando con ese tipo de corrientes ideológicas fervorosas, aunque menos con Hugo Chávez, lo ven claramente como un caudillo autoritario, y sin embargo sigue fija en el mito de la revolución, fija en los parámetros ideológicos de los años 60. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque aquí, en Venezuela, los hombres de cultura saben que la libertad está auténticamente en peligro. En cambio allá, desde la comodidad de las aulas o de los cafés académicos, allí la libertad no parece estar en peligro. Por eso es tan irresponsable el hecho de que los volantes que circulan afuera de este hotel en estos días podrían, de hecho, publicarse en varios periódicos de la Ciudad de México en contra de nosotros. Bien, ¿qué hacer? Este es el primer mensaje que quiero transmitirles. Apoyar y ejercer la cultura de la libertad, en editoriales, en publicaciones, en revistas, en periódicos, pero sobre todo insistir en el radio y los medios de comunicación de América Latina para que estos medios masivos de comunicación se abran al verdadero debate de las ideas, con nuevos y inteligentes formatos de debate, crear una cultura del debate, en donde se aprenda a dar, a fundamentar, a dar ideas, a fundamentar, a escuchar. Me preguntaban si yo tuviera que darle al presidente Chávez un consejo, cualquier siglo de estos me lo va a pedir, pero yo le diría, ¿qué le aconsejaría en una sola palabra? Yo le diría una palabra que él no conoce, la palabra escuchar. Pues bien, requerimos entonces fortalecer la cultura del debate en el radio, la televisión, el cine. Bastaría ver La vida de los otros, ese maravilloso documental de la Alemania anterior al deshielo y a la caída del muro de Berlín, para educar a muchos miles y cientos de miles de personas. En segundo lugar, quiero hablar
de otro pensador liberal, ese de nuestra tradición. Se trata de Ortega y Gasset. En un ensayo llamado Del Imperio Romano, recordaba los escritos de Cicerón. Cicerón vivió sus últimos días obsesionado con la idea de la concordia. Cicerón escribió: a Roma le falta concordia. ¿Qué pasa en un país, decía Ortega y Gasset, cuando falta concordia, inspirado por Cicerón? Cuando un país tiene concordia, tiene, porque viene de corazón, la palabra concordia, tiene un solo corazón. Pero cuando tiene lo opuesto, la discordia, cuando no hay un acuerdo sobre el sentido del poder, cuando no hay un acuerdo sobre el poder, todo lo demás corre peligro y se planta la terrible semilla de la guerra civil. Fue el caso de Roma, justamente el caso de la Roma que vivió Cicerón. Falta concordia, decía desesperadamente. Y también fue el caso de Estados Unidos, cuando Lincoln, ese gran lector del mundo romano, del mundo clásico, escribió: una casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. Bueno, no quiero subrayar acentos dramáticos. Creo, sin embargo, que hoy Venezuela es una casa dividida, pero creo que también, por supuesto, sobrevivirá y sobrevivirá como una democracia civilizada y pacífica. ¿Qué hacer para recobrar la concordia? De esta parte, de la parte que cree en la civilidad, en la democracia y en la cultura de la libertad, ante todo no desfallecer. Pero no hay que hacer lo que ellos hacen. No hay que insultar, no hay que llevar a extremos la violencia verbal. Hay que hacer lo que le escuché decir a Carlos Ocariz. Hay que convencer una y otra vez con razones, con ideas. Hay que revertir la situación que tenía Rusia en el siglo XIX y XX, en el cual el liberalismo débil se quedó callado. Hay que hablar con mucha firmeza, pero muy lejos de ese discurso de polarización. Al discurso del odio se le combate con el discurso de un amor digno y no con el discurso del odio. ¿Y qué pedirle a la otra parte? Bueno, supongo que muchos de ustedes pensarán que es inútil, pero hay que pedirle recapacitar. La historia no los absolverá. No los absolverá de haber aplastado a la mitad de Venezuela en nombre de un socialismo del siglo XXI que no es más que la proyección delirante, repito, de un hombre empeñado en reducir la historia de Venezuela al tamaño, las obsesiones y las pasiones de su propia pequeña biografía. Muchas gracias.